Bueno, hermanos, vamos a continuar ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. 13 al 17. Pero, por causa del tiempo, y por amor a los hermanos, vamos a tocar, si llegamos, 2 versículos, pero vamos a tratar de ir. Creo que el pensamiento que nos deja acá la palabra de Dios, la instrucción clara, es muy importante. Es muy importante, más aún en nuestros días. Es muy importante y es muy necesario que lo tengamos en cuenta. Así que nosotros queremos estar obedeciendo a todo lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, acá tenemos lo que Dios ha hablado, ¿no es cierto? ¿Creemos que esto es la palabra de Dios? Le decimos la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, confesamos que es la palabra de Dios. Cada vez que abro la Biblia, Dios me habla. Y todo lo que dice acá, tenemos que obedecerlo. Todo lo que dice acá es lo que Dios dice acerca del hombre. Y no solamente la palabra de Dios es para nosotros los que hemos creído. La palabra de Dios es para todo el mundo. Todo el mundo necesita la palabra de Dios. Pero todo el mundo va a ser juzgado de acuerdo a la palabra de Dios, a los parámetros de la ley de Dios. No a los parámetros de un gobierno, de un rey, de un estado, ni de las Naciones Unidas. Dios va a juzgar al mundo de acuerdo a lo que dice su palabra. Por eso es tan importante que prestemos atención a lo que Dios dice en su palabra y podamos obedecer. Dice ahí Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del 13 dice, lo voy a leer en la Biblia de las Américas: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, ¿se imaginan de qué vamos a estar hablando hoy? De algo que es muy actual, de algo que nos sucede a nosotros como ciudadanos que somos de este país. Tenemos un gobierno, hay un presidente, hay gobernadores, hay intendentes, hay una nación, Estado constituida. Y hermanos, lo que hoy nos va a decir, hablar la Escritura, es muy importante. Cómo el cristiano debe conducirse en este tiempo y en todos los tiempos. Cómo debe conducirse de acuerdo a sus gobernantes. Por eso el título del mensaje es El cristiano y su responsabilidad con el Estado. El cristiano y su responsabilidad con el Estado. Sé que a veces nos agarra el apuro de saber qué dice Dios acerca del Estado cuando estamos por votar. Llega el momento de las votaciones, a quién votamos y ponemos una lupa bien grande a ver qué es, qué pasa, y nos agarra la curiosidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Y a quién voy a elegir? ¿A quién voy a votar? Estoy en un país democrático, entre comillas, ¿no? Si hubiera democracia tendríamos que tener la elección, si queremos votar o no. Pero bueno, la democracia es que votemos y es obligatorio. Y tenemos que emitir un voto. Entonces, ¿qué hacemos? Si ahí recién miramos, pero hoy nos toca ver que este pasaje, el Señor nos habla a través del apóstol Pedro y habla acerca de los gobernadores, del Estado y de qué actitud tenían que tener los cristianos. Hermanos, recordemos que Dios es el que pone la autoridad.
Dios es el que pone una autoridad instituida. Y vamos a poder ver en esta primera parte la obediencia que tienen que tener los cristianos frente a esta actitud. Hermanos, recordemos la situación que estaban viviendo en aquel entonces. Nerón, un emperador joven, menos de 20 años reinando. Él era un hombre desquiciado, loco, era un perverso, una mente depravada totalmente. Él había tenido una esposa, la había asesinado, había tenido otra esposa, la volvió a asesinar a esa segunda esposa. Su madre, que lo apoyaba en todo, una vez no estaba de acuerdo con él. Él la quiso matar y como no encontró la vuelta para matarla, la mata de todas formas. Un hombre realmente con una mentalidad perversa. Pero ese es el hombre que Pedro se está dirigiendo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a Nerón, el rey, como a superior, y a los gobernadores. En la región de Judea en aquel entonces había 3 gobernadores. Festo, Félix y el otro que no me lo acuerdo. Creo que lo tengo por acá. Nada más es a modo de... me acuerdo de Festo y Félix porque los dos con F empiezan. Y el otro era Pilato. Así que esos eran los gobernadores. Pero imagínense esta situación. Imagínense un gobierno totalmente depravado. No es que solamente decía cosas malas o prometía cosas y no cumplía. Ellos tenían un odio hacia los cristianos y los cristianos estaban siendo blasfemados injustamente y eran arrastrados y eran llevados a la muerte, una muerte cruel, que ya lo estuvimos viendo al principio de la carta cuando se hizo la exposición del capítulo 1. Pero Pedro dirige nuestra atención ya a la autoridad instituida y a los designados para gobernar el pueblo. Entonces, él da a entender en estos textos la conducta que tiene que tener un cristiano, la conducta personal que tiene que tener un cristiano hacia el gobierno. Y esto es importante porque esta es la actitud que nosotros hoy tenemos que tener hacia nuestro gobierno y gobernadores. Y es muy importante que prestemos atención porque a veces erramos y a veces pecamos hablando de más. Pero pecamos ¿contra quién? Contra Dios, que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Nos está diciendo qué tenemos que hacer con el gobierno, aunque sea perverso o aunque sea injusto. Y es la palabra de Dios hablando. En el versículo 17, de ahí de 1 de Pedro 2, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Lo vuelve a repetir Pedro, era necesario repetirlo, porque era una época difícil. Seguramente si hoy Pedro nos diera esta exhortación, tal vez nos levantaríamos algunos y diríamos, pero Pedro, estás loco, están arrastrando a los cristianos, están calumniando mentiras contra nosotros, esto no es así, te estás equivocando. Pero es Dios mismo hablando a su iglesia. Ustedes tienen que sujetarse a las autoridades porque están puestas por Dios. Ahí en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Y es un texto creo que clave y lo vamos a ir comparando mucho. Dice, lo tengo en la versión de las Américas, pero lo voy a leer en la Reina Valera. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos o impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Claro, más que un manantial. Nos gustaría, bollito, tirar capítulo 13. No podemos. Es Dios mismo hablando. Es Dios mismo que nos va a poner este texto frente a nosotros. Yo dije esto, en mi palabra dije esto. Son todas cosas que hay que hacer. Difíciles, re difíciles, muy difíciles, porque trata con nuestra naturaleza, trata con nuestro orgullo, con lo que yo no quiero hacer, con lo que sé que está mal, con lo que es injusto, pero, ay Señor, ¿cómo puedo hacer? Y hermanos, ¿cómo podemos hacer? Mirando a Cristo. Él se sujetó en todo. Él pagaba impuestos. Él tenía que respetar al rey. Él fue juzgado injustamente. Hermanos, el juicio de Cristo fue lo más absurdo y ridículo en toda la ley, en todos los tiempos. Pero Él así cumplió la voluntad del Padre. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Si oramos, Padre nuestro, sea santificado tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Igual, la voluntad de Dios tiene que ser cumplida por nosotros. Por lo tanto, tenemos que ver esto también en Tito, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Otra vez, la palabra de Dios habla. Deben respetar al gobierno. Deben respetarlo, deben pagar lo que ellos piden, deben orar por ellos. Deben estar de acuerdo. Una vez, lamentablemente, encontré justo esas cosas que pone el Señor. Iba por la calle, lo puedo contar porque sé que no es nadie de acá, y veo a un hermano, creo que es hermano, y yo pasaba por una vereda enfrente y había dejado su moto arriba de una vereda él y estaba ahí, no sé qué estaba haciendo. Y viene uno de tránsito, le toca el silbato, la moto abajo. Y empieza a despotricar, no sé, a decirle qué, porque yo iba caminando y justo lo iba mirando, y me paré en la esquina y me quedé medio escondido mirando a ver qué hacía, ¿no? Y diciendo, no sé qué le decía, agarró la moto, la arranca y yo salgo ahí para la esquina y
hermano, acá. Se para al lado. ¿Qué pasa? Le digo, estás peleando con el tránsito, con los de tránsito. Pero hermano, si ellos ni se sujetan a la ley de Dios, quieren que yo me sujete a sus leyes. Totalmente en desacuerdo. No es lo que Dios te manda. No importa que ellos no tengan a Dios ni que se sujeten a la ley de Dios. Lo que tenemos que hacer como cristianos es sujetarnos a las autoridades puestas por Dios, porque es lo que Dios me manda hacer. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Recuérdales, esto es algo que debemos recordar siempre, más en nuestros tiempos, más hoy que estamos viviendo épocas difíciles. Recuérdales, estar sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y Pedro afirma que los cristianos deben someterse a la autoridad, ¿por quién? Por causa del Señor. No porque soy del partido político en turno, no. Y Pedro estaba diciendo, no es que yo soy seguidor de Nerón, ni estoy de acuerdo con el partido político soy un militante. Pedro era un militante de la cruz, Pedro era del Señor. Sujétense, pero por causa del Señor, porque es a Él a quien nosotros servimos. En otras palabras, la ley del país debe ser sostenida en tanto no obligue al cristiano al desobedecer la ley de Dios. Y eso es importante para tenerlo en cuenta. Nos tenemos que someter a la ley del país en tanto que no se obligue al cristiano a desobedecer la ley de Dios. Hermanos, si dicen que acá a partir de ahora hay que casar homosexuales, y va a haber problemas. Porque vamos en contra de la ley de Dios. No vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Y ellos tienen en su conciencia escrito la ley de Dios en ellos mismos. Y saben que lo que están haciendo está mal. Entonces ahí hay que rever. Hay algunos textos, Hechos 4:19, Hechos 5:29, que no vamos a ver, pero ahí los discípulos tuvieron un altercado y ellos iban a obedecer al Señor. Hechos 4:19 dice, está Pedro y Juan y respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Inclusive con mucho respeto ellos le dicen. No es que le insultan ni nada, no. Miren, juzguen si nosotros tenemos que obedecer. Juzguen delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios. 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Ahora, por causa del Señor, dice, volviendo al texto de primera de Pedro capítulo 13 y 2:13, gracias. Por causa del Señor. Y nosotros acá tenemos que ver cómo nosotros tenemos que ser obedientes. Hermanos, este mundo está podrido, cargado de miseria y necesita urgente el Evangelio de Cristo en todos los rincones. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Pero a su vez, ¿cómo debemos vivir? De acuerdo a Cristo vivió. Tenemos que ser ejemplo. Recuerden una cosa, vamos en contra de la corriente. No vamos al igual que la corriente. Realmente me causa mucha lástima ver que hay algunos cristianos o creyentes que a veces están en las marchas broncas contra el gobierno. Su predicación es inconsistente. No conocen lo que dice la palabra. Imaginen si viene algún periodista que Dios providencialmente le traiga un texto bíblico que él nunca leyó y le diga, pero ¿cómo un cristiano en esta marcha si dicen que deben someterse a autoridad?
A veces pienso, ¿cómo me gustaría que sean avergonzados así? Para que se den cuenta. Pero no lo hay. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes. Por eso no creo que un cristiano pueda participar en una marcha protesta contra un gobierno. No lo creo. ¿Saben por qué? Porque la palabra me está diciendo eso. Dios mismo me está diciendo eso. No encuentro en otra palabra una sublevación de cristianos contra el gobierno. Muchos creían que Jesús venía para derrocar al imperio romano, librarlos de la tiranía. ¡No! Mi reino no es de este mundo. Él vino a salvar a pecadores. El Señor Jesús no iba a andar con cosas chiquitas, con algo insignificante. Un gobierno que va a pasar y va a venir otro y va a pasar y después va a perecer. Nuestro llamado es mucho más alto y supremo. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros somos los conocedores de este tiempo. La iglesia sabe lo que va a vivir este mundo y lo que está viviendo. Por eso tenemos que levantarnos, predicar la palabra del Señor, someternos a las autoridades y predicar hoy que tenemos libertad. Cuando no tengamos libertad, vamos a predicar, pero vamos a morir predicando el Evangelio, porque esa es la voluntad de Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que el Señor nos dijo. Pero ahora, dice, sujétense por causa del Señor. Utiliza una palabra que es sujetarse, someterse, estar por debajo de algo, de alguien. Sométanse. Y en este pasaje, sinónimo del verbo obedecer, es obedecer, sujetarse, colocarse. Y no se quiere dar a entender. Y esto que remarquémoslo, que no se da a entender que la persona que se somete a la autoridad pierde su dignidad, sino que reconoce la autoridad que Dios ha instituido. No vamos a perder la dignidad. Estamos reconociendo la autoridad que Dios ha instituido. En esta semana veíamos una noticia, y yo la comentaba con mi esposa. Entregan las escrituras, tal vez muchos de ustedes lo vieron. Se hace un acto público en el Club Villamitre y entregan las escrituras de propiedades que tenían muchos vecinos de Bahía, después de 10 años, 16 años, 5 años. Y la periodista reporteaba y decía, ¿y la escritura? ¿Cuánto estuviste? 5 años. Y bien, por fin llegó, bien, bien, sí, bien, bien, bueno. Y llegan a un hombre que está con su esposa y le dicen, ¿y estuvo esperando la escritura? Sí, más de 10 años estuve, pero gracias a Dios llegó. ¿Confiaba en que iba a llegar? Sí, confiaba, porque siempre nosotros como cristianos oramos por nuestro gobierno y sabemos que tenemos que confiar en Dios para estas cosas. Por lo tanto, damos las gracias a Dios. Hermanos, tenía ganas de meterme en el televisor y darle un beso a ese hombre, porque su respuesta fue perfecta. Claramente lo que dice la palabra de Dios. No sé qué habrá pensado la periodista. Este hombre está viviendo en otro mundo, está loco. Pero es como piensa un cristiano. Tiene que tener la confianza en Dios. Su esperanza está puesta en el Señor. Y hermanos, los gobernantes que hoy tenemos no son gracias al voto nuestro. Son porque Dios los quiere poner. Porque Dios le place poner a los que Él quiere. Porque Él los pone para su propia gloria. Por eso el Señor nos manda a obedecer. Miremos a Cristo, por ejemplo. Miremos a Cristo, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y en quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Proverbios 24:21 dice, hijo mío, teme al Señor y al Rey, no te asocies con los que son inestables. Hermanos, es tan importante
No solamente estas cosas, vivirlas en nuestro hogar, sino también enseñarlas a nuestros hijos. Hijo mío, teme a la autoridad del rey. Si nuestros hijos ven que sus padres critican al gobierno, miran las noticias y ven y hablan en contra, ¿qué van a aprender? Lo mismo. Nuestro hogar es una escuela donde los hijos nos están viendo, nos miran y aprenden actitudes, gestos, palabras. Nosotros tenemos que estar pensando, ¿dónde quiero que se críen mis hijos? ¿En la escuela del Señor o en la escuela del demonio? Que el Señor nos permita buscarlo a Él. Y recuerda Pedro a sus lectores, recuerdan que ellos habían sido libres. Ellos habían sido libres. Versículo 16. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Y Pedro anima a los cristianos a someterse a la autoridad instituida y cumplir los propósitos de Dios en este mundo. Si tenemos en cuenta que es Dios que ha establecido las autoridades gubernamentales. Proverbios 8:15. Los gobernantes están porque yo los voto, porque lo pone el pueblo. No, mi querido amigo. Proverbios 8:15. ¿Qué dice? Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios reinan los príncipes, los reyes y los príncipes determinan justicia. Y es clara la palabra de Dios. Hermanos, en esta sociedad estructurada, como cristianos vamos en contra de lo que dice este mundo. Y siempre vamos a encontrar un choque. Siempre vamos a encontrar una oposición. Porque el pensamiento que nosotros tenemos es lo que Dios piensa. El cristianismo es auténtico cuando nosotros lo vivimos auténticamente y exponemos el pensamiento con amor, considerándome a mí mismo y diciendo, creo que esto no es tan así como vos pensás. Yo creo que esto es lo que Dios dice. Esta es la verdad de lo que Dios dice en este tiempo. Y Dios me dice que yo debo orar por mis gobernantes, someterme a ellos y yo tengo que poner mi confianza en Dios. Porque es Él el que los pone. Nerón mataba a los cristianos. ¿Quién lo puso a Nerón? ¿Los hombres o Dios? Dios. Ahora, ¿Dios quiere matar cristianos? No. Dios tiene hijos, Él los ama. Pero si Él dice, ustedes son míos, Él va a decir, vos sos mío, te vas a quedar, pero vos sos mío y venís conmigo a mi gloria, vos sos mío y te voy a llevar allá, vos sos mío, ustedes son míos, los voy a traer a todos para mi gloria. Y está bien todo lo que Él haga, porque Él es el que puede decir, mío, 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 mío. Él es el soberano. Y cuando un rey se quiere oponer al mandato de Dios y Dios le dice basta, se le acaba el tiempo a ese rey, a ese presidente, gobernador, pero Dios lo va a tener hasta el tiempo que Él quiera. Hermanos, por último voy a hacer una aclaración que creo que es pertinente. John MacArthur dice en su Biblia comentada, solo, respecto al pasaje de 1 de Pedro, solo si el gobierno trata de obligar a un cristiano a hacer algo contrario a la ley de Dios que se prohíba de forma explícita en las Escrituras,
ese creyente debería rehusarse a someterse. Viene un gobierno y dice, vos no podés leer más la Biblia y no podés más orar. Es algo que Dios me manda. Juzguen ustedes, yo lo tengo que hacer. Y tenemos que orar y leer su palabra. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo voy a salir y ir a hacer discípulos a todas las naciones. Nos costará el desprecio, la vida nos costará, pero es un mandato de Dios. Solamente en ese caso nosotros estamos en contra de la ley, pero mientras tanto nosotros tenemos que orar. Hermanos, es importante que oremos todos los días por este gobierno, para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que podamos continuar reuniéndonos, predicando, que en los trabajos acepten a cristianos. Hay en otros lados, si son cristianos, no te aceptan para trabajar. Oremos, Señor, trae paz a mi nación. Señor, mis gobernantes, Señor, te pido que tú los guíes a lo que es tu voluntad. Guíalos, Señor. Sálvalos, Señor. Necesitan salvación, como así yo la necesité un día. Y ayúdanos, Señor, a hacer esto siempre. Que podamos estar orando, hermanos, y considerando estas cosas que son importantes para nosotros, nuestra vida personal y para la iglesia del Señor. ¿De qué nos sirve estar criticando un gobierno? Ellos no van a cambiar. Porque Dios inclina su corazón. Los inclina hacia el mal, los inclina a veces a hacer cosas buenas, pero todo es por su gracia y su gran misericordia. Porque Él es el que pone a esos reyes y es Él el que pone a esos gobernantes o aquellos que infunden justicia. Autoridades puestas por Dios, tenemos en esta ciudad intendentes, concejales, tenemos a modo de nación presidentes, gobernadores, senadores, diputados. Primera de Pedro habla de todos ellos. Y hay autoridades que están para imponer orden. Policía, Guardia Civil, todos ellos el Señor nos dice que nos sujetemos. Aunque sean corruptos, aunque estén haciendo las cosas mal, nosotros debemos sujetarnos a esa autoridad. ¿Por causa de quién? ¿Porque los amamos a ellos? No, por causa del Señor. Porque amamos tanto a Dios que me dice que yo haga eso y yo lo voy a obedecer. Y voy a tener la recompensa de Él. Y providencialmente voy a tener la recompensa de la ley. Porque yo creo que están para ejecutar castigo al malhechor y defender al que hace el bien. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado. Como siempre, tu palabra rompe todas nuestras estructuras, Señor, nuestros pensamientos. Señor, tu palabra es tan clara, Señor. Y ahora, Señor, nos ha hablado que debemos sujetarnos a las autoridades, Señor. Y, Señor, encuentro este momento adecuado para que como iglesia oremos por los gobernantes, por el presidente, los gobernadores, los senadores, los diputados, los intendentes, los concejales en nuestra ciudad y en todo este precioso país en el cual nos has hecho nacer. Señor, gracias. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser responsables con nuestras obligaciones que tenemos como ciudadanos, a no deber nada, a pagar los impuestos, a ser ejemplos, Señor, en esto. Y, Señor, te pedimos que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Señor, te pedimos por la policía, Señor, por la Guardia Civil,
Señor, te rogamos, Padre, que los guíes a que hagan bien su tarea y que también ellos te puedan conocer, Señor, algún día. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias porque somos peregrinos en este mundo, Señor. No vamos de acuerdo a la corriente de este mundo, sino que pensamos en lo porvenir. Pero, Señor, queremos pasar por este mundo predicando tu palabra, enseñando a otros a que sean ejemplo, como lo fue Cristo, como lo fueron los primeros cristianos, los discípulos, los apóstoles. Queremos nosotros también seguir este ejemplo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a poder ver aún más en tu palabra esto que tenemos que hacer. Y te damos gracias por este día que te pudimos adorar, alabar y exaltar, compartir con la familia de la fe, Señor, este tiempo. Gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.